todo. Y como si esto fuera poco, nos traes una tapa que parece... La tapa de Bloomberg. De otro mundo, de otra era, yo diría. Mirá lo que te digo. Sí, Bloomberg hoy sacó una tapa diciendo acerca de si la inflación está muerta. Mira, ahí la vemos. La inflación está muerta para los países desarrollados, para Estados Unidos. Qué pero suerte aquí... que tienen. Sí, sí, sí. No para nosotros. Bueno, ellos lo que dicen es que de alguna forma, bueno, hay visiones de la economía que sostienen que un poco de inflación es buena, ¿no? Para desarrollar el comercio, para impulsar distintas actividades. Le damos algo, le podemos dar sí, algo. Podemos nosotros, exportar, ¿no? Justamente en 2012, en enero de 2012, la Fed, la Reserva de Estados Unidos, se propuso tener una inflación del 2% anual, como para impulsar un poco la economía. 2% anual. ¿Nosotros cuánto tenemos por mes? Y marzo 4,7, o sea que... Ay, y bueno, justamente tenían este objetivo y no lo están logrando, no tienen esa inflación que necesitarían para dar crecimiento a la economía y se preguntan por qué. Y en este artículo Bloomberg lo que dice es que tiene que ver un poco con la globalización y la automatización de los puestos de trabajo, por lo cual los trabajadores no están pudiendo pedir mejores sueldos y, digamos, como no tienen, digamos, una paritaria, digamos, o algo que suba un poco los precios en cuanto a requerimiento salarial por la globalización, eso hace que no haya inflación en economías desarrolladas como es los Estados Unidos. Increíble. Increíble. Nos parece algo tan lejano, ¿no? Teniendo en cuenta nuestros niveles de inflación, que cada vez son más altos. Tenemos para compartir, y a ver, Juli nos va a explicar cómo es la proyección de los niveles inflacionarios en este año, ¿no? 2019. Bueno, este fue un ranking que se conoció en los últimos días, que da cuenta de que, bueno, la Argentina, comparte ahí el top 6 en cuanto a países que tienen más inflación. Por supuesto, lejos de Venezuela, lo cual es dramático. Pero bueno, digamos, con otros países subdesarrollados como son Sudán, Zimbabue, Sudán del Sur e Irán. O sea que en esa lista figura Argentina. Sí, esta es como una lista triste, demasiada inflación. O sea, es lo contrario que lo que plantea Bloomberg. Un poquito de inflación. Está sí, bien. Está bien, pero bueno, ya en estos niveles es destructivo lo que vemos, bueno, de las noticias de Venezuela de todos los días, ¿no? Totalmente. Y ahora tenemos para compartir también algunos textuales de esta nota que se permiten hacer un juego con la literatura, Juli, ¿no? Sí. ¿Querés repasarlo? Sí. Bueno, dice, si la economía fuese literatura, la historia de lo que le sucedió a la inflación sería un hecho fascinante. ¿La inflación pereció por causas naturales? ¿Una economía débil, por ejemplo? Claro. ¿Fue asesinada por los bancos centrales? ¿Fue la tasa del arma homicida? ¿O no está muerto en absoluto, sino simplemente acechando para luego regresar con una venganza? Bueno, ahí hablan de las tasas, ¿no? Del rol de los bancos centrales, justamente para atraer los pesos de los respectivos países y cómo eso habría hecho caer la inflación, que en nuestro caso todavía no está sucediendo. No, Si bien estamos con tenemos tasas altas, altísimas, todavía es como que de alguna forma los precios siguen subiendo porque, bueno, hubo una especie de retraso, como se movió tanto el tipo de cambio el año pasado, como que todavía, digamos, algunos formadores de precios siguen actualizándose porque nunca terminaron de pasar ese desfasaje. Otras preguntas que se hace la publicación, miren, vamos a poner en pantalla también para compartir con ustedes, ¿no? Con esta etapa que es increíble. Esta la repasamos recién. Acá tenemos, los capitalistas mataron la inflación. Con la inflación muerta o inactiva, los bancos centrales están recibiendo impactos desde la izquierda y la derecha para no hacer más, para aumentar el crecimiento. Sí, bueno, Donald Trump en su Twitter, que suele despotricar contra medio mundo, despotricaba contra la Fed, contra la Reserva Federal de los Estados Unidos por este tema. Porque como, bueno, deberíamos tener otra inflación y un poquito más de crecimiento de lo que tenemos y como despotricando contra las tasas y bueno, y este efecto en la inflación que no genera crecimiento. Claro, bueno, él lo habla desde su punto de vista y desde el país que le toca gobernar. Obviamente. La Argentina es algo completamente diferente. Exacto, necesitaríamos un poco de esta receta o nosotros llevarle a ellos, no sé bien. No, pero los niveles de inflación que se manejan en el mundo con respecto, digamos, además en el mundo hablan de niveles anuales y nosotros estamos en niveles mensuales. Mes a mes hablando, fíjense el último dato, 4,7%. En marzo se prevé que en mayo, cuando conozcamos la de abril,
debería bajar a penitas, pero va a seguir siendo alta. Hasta mayo se esperan números altos, sí. Y también, lo interesante de este informe habla de cómo ayuda la inflación a las economías y habla de que, puede hacer crecer un poco el comercio, si es una inflación de estos niveles que estamos hablando, puede ayudar al comercio y también puede ayudar, por ejemplo, a las empresas de alguna forma a premiar o castigar empleados por su performance, porque si no tenés inflación, digamos, o sea, si tenés inflación vos podés congelarle el salario y va restando en realidad contra la inflación. Alguien que no trabaja bien, por ejemplo. Exacto. Pero al no tener inflación le estás manteniendo, o sea, el sueldo... Trabaje bien o no, exacto, gana lo mismo. Exacto. Esa es una conclusión de este artículo de Bloomberg. Gracias, Juli, por haber estado con nosotros. Un placer toda la